buenas tardes a cada uno. Les invito a buscar el libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 13. Hace como un mes habíamos visto algo ya del capítulo 13 acerca de la parábola del buen sembrador, o la parábola del sembrador. Hablamos acerca de los 4 terrenos, y estos 4 terrenos decíamos que simbolizan es una figura del estado del corazón del ser humano. 4 estados, por lo menos el Señor acá, es lo que indica, digamos, que puede ser nuestro corazón. Un terreno muy duro, un terreno con pedregales, un terreno con espinos y un buen terreno. Vamos a leer en el versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta aquí vamos a leer por el momento. Una parábola muy interesante
Es otra parábola que tiene un trasfondo agrícola, un trasfondo de campo, algo bastante cotidiano, habitual, ¿cierto?, para estas personas allí en Israel, en esta zona donde el Señor está hablándole todas estas parábolas. Están cerca del mar de Galilea, por allí está el Señor diciendo toda esta enseñanza. Está en la casa, tal vez la de Pedro, tal vez la de Andrés, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor tenía allí un abrigo en esas casas. Era su lugar o su campo de, podríamos decir, su centro de operaciones. Allí es donde el Señor reposaba, tenía el cariño de aquella familia con toda seguridad. Se sentía el Señor muy acogido allí con toda seguridad también. Y desde allí Él salía. Allí Él llegaba, allí Él descansaba. Qué privilegio tuvieron aquellas personas, ¿o no? Y allí el Señor entonces, cuando estaba con la multitud, Él les hablaba en parábolas, justamente para que se cumpliera lo que el profeta decía, que el corazón de esa gente estaba endurecido, de manera de que no querían realmente escuchar. Se podían acercar al Señor aparentemente con una buena intención de escuchar, y sin embargo no era así. Sus corazones estaban endurecidos, sus corazones no estaban esperando una enseñanza realmente en forma sincera, sino que siempre andaban articulando, andaban tratando de tramar algo contra el Señor Jesús, o tratar de atraparle en alguna palabra. De manera que el Señor entonces va revelando algunos aspectos del reino de Dios, pero por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Más a los hijos del reino le era dado el entender. Las personas muchas veces van a la Biblia no buscando realmente escuchar la voz de Dios. No van a la Escritura, no van a la Biblia, al Nuevo Testamento, buscando realmente encontrarse con este Salvador. Saber quién es Él. Saber qué tengo que ver yo con Jesús. ¿Por qué Él murió? ¿Por qué las personas dicen que Él resucitó? Esto es la Biblia. Hay testigos acá en las Escrituras que nos digan que así fue. Se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos, o sea, buscando respuestas a las interrogantes del corazón. Pero la gente muchas veces no va a las Escrituras de esta manera, no va con esta disposición. Por lo tanto, leen la palabra de Dios como si fuera cualquier libro. No entenderán nada. El Señor ha prometido y dice que le encontrarán aquellos que de corazón le buscan. Me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el Señor. La persona por más alejada, dice el Señor, de Jerusalén o de Israel, que estuviera, era una promesa para el extranjero, decía, de allá lejos, si me busca, me encontrará. Sucedió con aquel hombre africano que venía de allá de Etiopía, había subido a Jerusalén, ¿es cierto?, y tiene un encuentro con el evangelista y se convierte al Señor y vuelve a África feliz y gozoso. Usted puede encontrar esa historia en el libro de los Hechos. Hombre sincero que realmente quería encontrar la verdad y la encontró. Pero el Señor, cuando le habla a la multitud, recordemos que Él está sentado en aquel barco, en aquella barca, a la orilla del mar, y desde allí le está predicando. Hay una gran muchedumbre. Entonces Él relata primero la parábola del sembrador, cómo la semilla cayó junto al camino, etc. Y luego da una explicación de por qué habla en parábolas. Y inmediatamente Él entonces ahora dice,
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante. No dice que es igual, sino que es semejante a lo que él ahora va a indicar. Y expresa claramente en la explicación de qué se trata cada una de las figuras que él va nombrando acá. Y él va diciendo, es cierto, primero que nada está hablando del reino de los cielos. Pero ¿cómo uno dice, pero si ahí en Israel, etcétera, todavía no está el reino de los cielos? Incluso en el día de hoy. Sin embargo, Dios reina. Dios reina sobre todo. Sobre el diablo, sobre los demonios, sobre los ángeles, sobre la naturaleza, sobre el universo. Sigue siendo el rey. Nunca ha dejado de serlo. Aunque nos cueste entenderlo. Pero él sigue siendo el rey. Y el rey permite cosas. Deja a los hombres hacer muchas. Pero de todo le pedirá cuenta. Y aquí habla de que en este reino, que es semejante, dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este campo es el mundo. Este campo no es la iglesia. Es el mundo, en general. No está hablando precisamente de Israel, o de Jerusalén, o de Galilea. No, dice, el campo es el mundo, dice el Señor en su explicación. Este hombre, ¿cierto? El hombre que siembra, en su explicación dice que aquel hombre es el Hijo del Hombre. En este mismo libro de Mateo, en el capítulo 26 y en el versículo 24, él expresa acerca de este Hijo del Hombre, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Está hablando de él mismo. En Lucas y en el capítulo 9, él indica lo siguiente con respecto a esta persona que se identifica acá como el Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Dice el Hijo del Hombre, en el versículo 44, dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, dice el Señor en Lucas, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús. Aquí el Señor está hablando de él mismo, sembrando en este mundo, en este planeta, sembrando, dice, la buena semilla en su campo. ¿Quiénes eran la buena semilla? Él mismo lo dice, son los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del malo. Así que el Señor está hablando de este planeta, ¿es cierto?, donde hay dos tipos de personas. Los hijos del rey, los hijos de Dios, y los hijos que no son de Dios, que son del malo. El Señor, en una de sus presentaciones, y empiezan a hacerle preguntas, en el Evangelio de Juan usted podrá encontrarlo, y el Señor hace esta diferencia cuando ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de él, y el Señor dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían. Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Y pone, es cierto, inmediatamente a estos hombres, diciéndoles a estos religiosos en aquel tiempo, en el Evangelio de Juan, les dice, ustedes son hijos del diablo. No son como ustedes creen que vienen por la tradición hebraica, ¿cierto? Y ahí porque nacen desde Abraham, entonces nosotros por nacimiento ya somos hijos de Dios. Eso es lo que ellos creen. El Señor les aclara de inmediato a aquellos religiosos que son hijos del malo. Hay mucha semejanza con lo que tenemos acá, ¿cierto? Es como estamos viendo como la realidad que el Señor está explicando acá, la vemos claramente identificada en algunos
en algunos pasajes de la misma vida del Señor Jesús. Como aquellos que decían que se creían hijos del reino, hijos de Dios, sin embargo son hijos del diablo. Y es importante tener esta claridad, pues esto es una realidad en este mismo salón, en este momento. Hay dos tipos de personas. Los que sí son creyentes y los que no lo son. En esta parábola, el Señor dice, bueno, este hijo del hombre, este hombre que salió a sembrar y siembra la buena semilla, no es una semilla mediocre, no es una semillita que está manipulada genéticamente, como en el día de hoy, ¿cierto? No, esta es una buena semilla, 100% buena. Vale decir que estos hijos del reino son 100% hijos del reino. No es que un ratito lo sean y después son hijos del malo y que es momentáneo. No, los hijos del reino los siembra Cristo. Interesante, ¿eh? Pero el Señor está hablando y sigue diciendo, dice, bueno, pero viene el enemigo y siembra la cizaña entre el trigo y se va. Hay una obra maligna, después que el Señor hace lo anterior. Y empiezan a crecer ambos. Para el que es un experto, por decirlo así, en el campo, reconocen la cizaña. La reconocieron. Entonces ellos quieren sacarla. Y el Señor no se los permite. Esta cizaña se parece mucho al trigo en su inicio. Es casi igual. También sale de la tierra. El tallo es muy parecido. Incluso cuando empieza a aparecer arriba, ¿cierto? La espiga. Pero sin embargo, el fruto no es igual. Entonces el Señor no adelanta el proceso de la siega. Dice, déjalo que crezcan. La diferencia la voy a hacer yo. No es la religión, no es un grupo de expertos que se reúnen, sino que es Él. Cuando Él explica la parábola de la cizaña, en Mateo 13, versículo 36, en adelante, dice, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. El Señor manda a los ángeles a cegar. Y claramente en este proceso es diferenciada la cizaña, o más bien el trigo, de la cizaña. Y se ha expuesta aparte. En el día de hoy es exactamente igual. ¿Cuántas personas dicen ser cristianos y no lo son? En diferentes ambientes van creciendo, ¿cierto? Si lo ponemos en un contexto de iglesia, nuestros propios hijos crecen en un hogar cristiano y van creciendo
y se parecen al trigo. Se aprenden los textos de memoria, vienen a la iglesia, no voluntariamente, obviamente, vienen porque nosotros les traemos y se mimetizan entre nosotros. Pero siguen siendo cizaña, en un sentido. Parecen cristianos, pero hasta que no tienen verdaderamente arrepentimiento, un reconocimiento de su pecado, se dan cuenta de su maldad ante Dios, reconocen la necesidad de un Salvador y creen en el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros, recién son salvos. Sin aquello, pueden seguir entre nosotros y crecer entre nosotros, y hablo de nosotros, no tan solo nosotros, sino del mundo de la cristiandad, y parecen cristianos. Llevan su Biblia a la iglesia, asisten cada domingo, van a los cultos, tal vez no a todos, tal vez a los principales, y ahí están. Pero no te engañes, la siega viene pronto. Hay un versículo que dice que el verano acaba, pasó el verano y no hemos sido salvos. Después del verano viene el otoño y luego el terrible invierno. Y aquí el Señor está haciendo un llamado solemne y le está explicando a los apóstoles, a este grupo íntimo, no a toda la muchedumbre que escuchó la parábola en un principio, sino que a su grupo de apóstoles que tuvieron, es cierto, la sinceridad de preguntarle: Señor, explícanos la parábola. ¿Por qué piden explicación? Porque no la entienden. Así de simple. Cuando uno estudia las Escrituras, necesita poder realmente, tiene que tener la ayuda de Dios para entenderla. Si no, es inútil su lectura. Sin la revelación del Espíritu de Dios guiándonos en el estudio de su palabra, no vamos a poder profundizar, entender. Necesitamos de aquello. Ya no hay más nuevas revelaciones. La Biblia es la única. Dios no te va a andar zumbando en tu oído diciéndote órdenes ajenos a la palabra. Para eso Él dejó la palabra. Para darnos principios de vida. Para que realmente el trigo, ¿cierto? Estos trigos crezcan fuertes y den fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Como dijo el Señor, ¿cierto? A 100, a 60 y a 30 por uno cuando Él explicó la parábola del sembrador. Ese es el objetivo. De manera que el que es cristiano debiera preguntarse cómo estamos dando buen fruto. Si estamos dándolo o no lo estamos dando. ¿Estamos dando siquiera el 30? Que ya es tremendo. ¿Estamos dando siquiera el 1%? Debemos analizar nuestra vida. El tema peligroso es que aquellos que creen ser trigo son cizaña y no lo saben o no se dan cuenta. Examina tu corazón también. Primero que nada, ¿cuándo te diste cuenta que estabas perdido? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo viví 21 años en el pecado, creyendo que de alguna forma podía arreglar mis cuentas con Dios a mi forma, a mi manera. Fui criado en un colegio católico. Tuve 8 años.
conociéndolo bien, el sistema. Sin embargo, en mi mente andaban muchas ideas más relacionadas con religiones orientales, la superación del ser humano por sí mismo, etc. Y de alguna manera yo decía, bueno, todo lo malo que yo he hecho hasta ahora, porque si algo estaba consciente, por lo menos en mi caso, era que yo estaba mal y que habían cosas malas, pero pensaba que podía compensar haciendo cosas buenas, que de alguna manera ante Dios me iba a poder presentar con algo bueno para aminorar lo malo, que es el mismo sistema de todas las religiones en general. Tratar de obtener la bondad de Dios o de la divinidad en la cual creen las personas, de alguna manera tener esa mirada benevolente de Dios, porque yo he tratado de ser bueno, yo he tratado de perfeccionarme. Cuando la Biblia y el Señor Jesús, con su venida, nos explica y nos dice claramente de que todos somos pecadores y que no hay ninguno que lo busque y que no hay quien busque a Dios y no hay quien entienda. Lo dice claramente. Usted lea la epístola a los Romanos. No hay uno bueno, no hay ni siquiera uno, la sentencia es lapidaria. Yo no tenía escapatoria, pero mis pensamientos y todo no estaban a la luz de la Biblia porque no leía la Biblia. Porque no tenía idea de lo que ella decía. Pero tiene que haber un momento en que nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores. Y tenemos que darnos cuenta de que nuestra sentencia sobre nuestra vida es totalmente la ira de Dios. No tengo escapatoria. No la tengo. Dios levanta su espada para caer sobre el pecador. No tengo escapatoria. ¿Cómo borraré las mentiras que he dicho? ¿Cómo borrarás tus mentiras? Las que saben tus padres y las que no las saben. ¿Cómo las borras? ¿Cómo las borras? Yo puedo tener un cuaderno, ¿cierto? Y empezar a escribir y me equivoco. Ay, le coloco corrector líquido, qué sé yo. Puedo hasta arrancar la hoja y partir de nuevo, pero basta que me revisen el cuaderno. Si el cuaderno es de 60 hojas y me cuentan la hoja, 59 hojas. ¿Dónde está esa otra hoja? Si le puse corrector encima, ¿qué decía abajo? Dios ve todo. Dios sabe todo. Lo que cubrimos, lo que tratamos de tapar con nuestro corrector de moralidad, aquello que sacamos la hoja, tratamos de borrar de nuestra mente el mal hecho, pero con Dios no hay caso. Dios ve, nos mira, sabe. Es lo mismo que acá. Señor, alguien sembró cizaña, dice. Que vamos, saquémosla, cortémosla al tiro de raíz. Y el Señor dice, momento, déjenla crecer. Yo lo haré a su debido tiempo. Yo voy a revelar a los que son cizaña. El problema está que si tú eres cizaña, la única forma que tú te vas a dar cuenta es cuando estés rumbo al infierno. Y no hay escapatoria. Toda la cizaña es echada en el fuego. Toda la cizaña es separada del trigo, absolutamente, y echada en el fuego. ¿Cómo escaparemos entonces ante el juicio de Dios? Si Dios es justo, santo y bueno, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparás tú? ¿Cómo escaparía yo? En su momento no tenía idea. Y la gente pretende escapar del juicio de Dios de diferentes formas, a través de la religión, a través de sus pensamientos propios,
tratando de eliminar a Dios de la ecuación, ¿es cierto? Y están los ateos. Otros se creen, ¿cierto?, que a través del misticismo van a tener una conexión, ¿cierto?, con la divinidad, yéndose a la montaña, al Tíbet, a la India. Y buscarán incesantemente y vanamente. Porque el Señor ya vino, se reveló ante nosotros, se reveló ante la humanidad, haciendo los milagros que nadie jamás ha podido siquiera igualar. Y los que tratan de hacer milagros, aquella cizaña, el Señor también la pone al descubierto absolutamente. Y el Señor dice lo siguiente respecto de esta cizaña. Después que el Señor habla de los árboles, del árbol bueno y del árbol malo, de los frutos buenos y los frutos malos, el Señor dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El de la ciega. El de la ciega. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, ¿no lo hicimos? Y el Señor les declarará, y esto es lo terrible, la declaración del Señor Jesús en aquel momento es: nunca te conocí. Nunca te conocí, hacedor de maldad. Pero ¿cómo, Señor? Si traté de hacer cosas buenas. No, el Señor te dice: hacedor de maldad. Punto. No tienes escapatoria. No la tienes. Pero gracias a Dios que el Señor Jesús se vino a revelar ante nosotros como el Hijo del Hombre que siembra buena semilla. Aquel que incesantemente trata de tocar nuestros corazones. Y Él no cesa de esto. No para de hacerlo. Trata de tocar tu conciencia, trata de tocar la mía, trata de tocar nuestros corazones. Y qué mayor amor que haber tomado nuestros pecados, ir a la cruz, morir por nosotros. Y lo que sucedió en la cruz es lo más terrible que tenía que pasarme a mí, que debía pasarle a la humanidad entera. El pecado de todos nosotros, dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que ya no siga siendo cizaña. Para que no seas cizaña. Para que no vayas al infierno. Entonces el Señor, en aquellas horas de tinieblas allí en la cruz, colgando allí, Él soportó por nosotros la eternidad que yo tenía que pasar. En el infierno la pasó Él en la cruz. Inconcebible para mí, inconcebible para cualquiera que estudia la Biblia. Como el Señor, en aquellas horas de agonía, de tinieblas, aquellas 3 horas, pudo haber soportado la eternidad que yo tenía que pasar en el infierno. No tengo explicación. Solo sé que Él ya lo hizo. Solo sé que Dios así lo planeó para salvarme a mí, vil, gusano, indigno pecador. Y para ti, gusano pecador. Para ti, vil pecador, hacedor de maldad. ¿Cuándo te diste cuenta que ibas al infierno? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
Porque si nunca has llegado a esa conclusión, la sentencia del Señor es lapidaria. No eres salvo. No eres cristiano. No importa si te sumergimos en el agua. No importa si te bautizaste aquí mismo en esta iglesia. No importa si te bautizaste en otra. Al Señor no le interesa eso. Porque el agua no te puede quitar ni un solo pecado. El bautismo es solo para tener una muy buena conciencia ante Dios. Recordándonos siempre de que un día reconocimos a Cristo como Salvador y morimos con Él en la tumba y resucitamos con Él, y por eso se nos sumerge en el agua y se nos levanta del agua. Pero el bautismo no tiene ningún tipo de poder espiritual sobre nuestras almas, sobre nuestros corazones. El Señor lo estableció para tener en nosotros una conciencia más sensible ante el pecado, recordándonos algo que ya pasó, muerto en Cristo, resucitado en Cristo, justificado en Cristo. Si tú nunca te has reconocido pecador perdido, no eres salvo. Porque no hay nadie que piense que está sano. ¿Cuándo va a ir a emergencia? ¿Cuándo va a ir al hospital? ¿Cuándo? Si tú crees que estás sano, ¿cuándo irás al doctor? Jamás. Jamás. Si tú no sabes que eres un vil pecador, si tú no lo reconoces, no haces caso a la Biblia, no haces caso a la palabra de Dios, entonces ¿cuándo vas a ir al Salvador? Porque Jesús es declarado el Salvador. ¿Cuándo? Por favor, no te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Entonces el Señor habla acá de estas personas, ¿es cierto?, que están en el mundo, ¿cierto? Están en el mundo, pero no son de Él. Parecen cristianos, se asemejan al trigo, pero no lo son. Un caso que les pasó a ellos en el primer siglo, uno lo encuentra en el libro de Gálatas, y dice lo siguiente: el testimonio del apóstol Pablo respecto a lo que estaba sucediendo allí. Primero que nada, veamos cómo el malo siembra cizaña. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1 y en el versículo 6. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os te predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pero busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Capítulo 2, y en el versículo 4. Y esto a pesar, está hablando de una situación, pero dice: y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad. Trigo, cizaña. Recordemos, el mundo no es la iglesia en la parábola. Estoy colocando este ejemplo para que veamos cómo, ¿cierto?, se introducen estas personas desde el mundo hacia la iglesia como falsos hermanos. Pero en el fondo son cizaña. ¿Cómo han sido creados? Con un falso evangelio. En el día de hoy, que el evangelio de la prosperidad, el evangelio social, etc.
El diablo trata de imitar todo. El Señor siembra, el diablo siembra. El Señor crea trigo, Él crea cizaña. Parecida, pero no es igual. Es terrible, es cierto, en el día de hoy la humanidad como está, no tan solo por el pecado latente que vemos a diario en la televisión, cierto, las noticias, que son tan deprimentes, sino en cómo el hombre pretende acercarse a Dios de las formas que quiera. Y cree que están bien. Y cada vez, cierto, se alejan más de lo que dice la Biblia. No quieren leerla, no quieren estudiarla, hablan pestes de ella, hablan una cantidad de cosas tan realmente increíbles, increíblemente falsas. Usted lo puede ver en el National Geographic, en el History, etc. Mentiras, 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 mentiras. Y ahí aparecen las cizañas. Teólogo de la Universidad de Cambridge, doctor en teología de Oxford. Y la gente se traga esos mensajes. Espero que tú no. Espero que no pierdas ni siquiera el tiempo viendo tales cosas. Estudia la Biblia. Léela. Léela porque el Dios de la Biblia es el Dios que ha dado la salvación al ser humano a través de Cristo. Y sin Cristo no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Puedes tener religiosidad, puedes venir, sentarte con nosotros, imitarnos, hacer todo lo que incluso tus padres te digan, pero sigue siendo cizaña. Ten cuidado. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Si nunca te diste cuenta que ibas al infierno, si nunca te arrepentiste, no eres salvo. No eres salvo. Solo los enfermos vamos a Cristo, solo los pecadores acudimos al Salvador, solo los que sabemos que íbamos al infierno acudimos al Salvador. Nada más. Al Señor lo seguían multitudes, pero solo unos pocos eran salvos. Al Señor lo siguieron millares de personas, por los milagros, porque tocaban su manto, eran sanos, porque el Señor les decía algo y salían los demonios de ellos. Pero en el momento, ¿cierto?, en el momento de la verdad, en el momento de los que hubo, no eran cristianos. El verdadero cristiano sigue a Cristo a pesar de todo. Podrá negarle en algún momento. Tenemos a Pedro como tal ejemplo. Podemos tal vez hasta arrancar de su presencia como lo hicieron todos en Getsemaní. Pero todos, excepto Judas, todos volvieron al Señor. Todos dieron su vida por el Señor. Todos se sacrificaron por Él. Todos dejaron cosas por Él. Y el Señor da grandes promesas, ¿cierto? Y nos anima a los cristianos, a los que somos trigo y no cizaña, y nos dice, si tú has dejado padre y madre, esposa e hijos, por el reino de Dios y por mí, tendrás mucho más ahora y la vida eterna. De manera que todo aquel que confía en Jesús nunca será defraudado. Nunca será, ¿cierto?, decepcionado por el Señor. El camino no será de flores, no será de rosas. Habrá enfermedades, habrá cáncer, habrá esto y lo otro. Tendrás problemas tal vez en el matrimonio, con los hijos, etc. Pero en medio de todas esas crisis,
En medio de todo ese caminar, el que va con uno es Cristo. Desde el momento en que uno, ¿cierto?, se arrepintió y lo aceptó como Salvador. Cuando creyó en el sacrificio de Cristo, cuando lo hizo suyo. De otra manera, estás solo. Solo, realmente solo. Dios en su gran misericordia te mantiene todavía con vida. Dios en su misericordia para que le llegues a alcanzar, a conocer, ¿cierto?, ser salvo. Él te mantiene con hálito, con aliento de vida. Su gran misericordia, su gran amor con que nos amó. Pero examina tu vida. El tiempo de la siega cada vez está más cercano. El momento del arrebatamiento de la iglesia está más cercano. Y si no eres salvo, te quedarás. Tu esposa, tu esposo se irán y tú te quedarás. Tus padres se irán y tú te quedarás. O al revés, tus hijos se irán y tú te quedarás. ¿Qué eres? ¿Trigo o cizaña? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos habla claramente a nuestros corazones. El Señor no ha dejado nada al azar, nada a nuestra interpretación, sino que claramente, Padre, tú hablas y reconoces en medio de nosotros a los que somos trigo y a aquellos que son cizaña aún. Te rogamos, Padre, que tengas gran misericordia de ellos como la tuviste con nosotros, esclareciendo su entendimiento, su corazón, entenebrecido por el pecado. Le abras, Señor, los ojos para que tú les alumbres a través del Evangelio de tu gracia, a través de la persona sin igual del Señor Jesús, quien por amor a nosotros se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros y subió a los cielos por nosotros. Padre Celestial, en tu gran bondad y misericordia, ilumina los corazones de aquellos que aún no son salvos, que están entre nosotros, u otros que escuchen este mensaje, tal vez más tarde, en otros días. Que la palabra tuya penetre claramente en sus vidas, en sus almas, para llamarles al arrepentimiento. A ti nos encomendamos, Padre, te damos gracias. También rogamos, Padre, para que pueda haber orden y paz en nuestro país. También te rogamos, Padre, para que des sabiduría a las autoridades para hacer lo que es mejor para nuestro país. Y también, Padre, nos ayudes a ser buenos ciudadanos, Señor, a ser buenos ejemplos los cristianos ante este mundo y este país entenebrecido por el pecado. Padre, a ti nos encomendamos, te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.